Bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Tirsa, que siempre está sonriente y los martes está contenta. Bienvenida, Tirsa. Me alegra que estés bien. Buen día, gracias. ¿Cómo está, Adolfo? Eliezer, buenos días. Buenos días, gusto de saludarlos. Gracias. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Buenos días, Eliezer. Hombre, Adolfo, ayer comenzaron las clases, ha iniciado el año lectivo 2022, hubo un acto hermoso allá en la ciudad de Estelí, también había actividades en el resto del país, con los chavalos, las chavalas, ¿verdad? Yo creo que lo más importante destacar aquí es que se ha venido trabajando a través de la Asamblea Nacional y el gobierno mismo en la asignación de mayores recursos para la educación. Por otro lado, también para la dignificación de espacios educativos, para atender los problemas o los asuntos que tienen que ver y están relacionados con la calidad de la educación y con nuevos programas, que como ese de inglés, que es novedoso. Ya vamos al 5º año, según recuerdo, creo que vamos al 5º grado, de tal forma que estos muchachos pronto estarán graduándose pues con un segundo idioma. Y en la escuela pública, pues, digamos, porque ese es un salto de calidad extraordinario. También hay que destacar que ya no, la meta no es no sexto grado y después olvídate de él, sino que en otros tiempos era 3er grado y que hagan lo que quieran, sino que la continuidad educativa y llevar hasta acercar la educación, hasta la educación profesional a las comunidades más alejadas del país, y así la Dalia toma relevancia porque ya tiene, creo, un médico graduado. Y de esta manera, pues, se acercan los servicios de educación pública a la gente, a las familias nicaragüenses. Adolfo, ¿qué puedes comentar acerca del inicio ayer, lo que viste, el acto, y sobre todo los chavalos movilizados, ¿no?, a las clases? No, oye. Oye. Bueno, tienes ni modo. Queríamos empezar con Adolfo, pero... Sí. Adolfo, ¿no escuchaste? Bueno, Tirsa, mientras lo resolvemos, Tirsa, viste ayer, ¿no? Comenzaron los chavalos, intentamos hacerlo de otra manera hoy, sí. Empezar con los que están en el enlace de Zoom, pero a pesar algo de falló. usted, a pesar de usted. Entonces... Comienza conmigo. No, sin duda alguna, pues la presencia de los chavalos en los colegios es importantísimo, ese regreso al colegio y la confianza de los padres de familia en que los chavalos regresen pues al colegio ya un poco, o sea, confiados porque van con todas las medidas de salud, ¿verdad?, de prevención, fueron con su mascarilla, son chavalos y no podés decirle a los chavalos que no socialicen, que no se saluden, que no estén fregando, pues, porque ahí si no fueran niños. Pero llegaron con eso, está asegurada su merienda escolar, que también es importante, y es muy... Ayer el representante de UNICEF en Nicaragua, es un antero, pero no recuerdo ahorita el apellido, en el aeropuerto, con la llegada de la vacuna, él dijo que felicitaba al gobierno de Nicaragua y estaba contento porque nunca se habían cerrado las escuelas, ¿no? O sea, lo dijo muy claramente, están sus declaraciones, ¿verdad? No es una interpretación, sino que porque nunca se habían cerrado las escuelas y que bueno, que era importante que los niños se mantuvieran en sus aulas de clases, estuvieran en las escuelas, pero y también todo el esfuerzo que se ha hecho por vacunar a los chavalos, y claro, eso también es un paso importante, y eso te da una mayor seguridad como padre o madre de familia, es decir, está vacunado tu hijo, hay los adultos que están ahí también están vacunados, y entonces eso es importante, además de todas las medidas de seguridad, pero eso, pues, que los chavalos regresen a clase es importantísimo, es necesario, ha sido una decisión correcta. Los temores de los padres de familia, de las madres de familia, son correctos. Pues vos tenés temor porque no sabías, o más bien ya veíamos todo lo que estaba pasando con el tema de la pandemia, pero bueno, ya con más personas vacunadas, ya con más
ya con los niños vacunados, muchos de los chavalos, de los niños y los adolescentes ya tienen su dosis, entonces eso te da una mayor confianza y bueno, pues los chavalos tienen que regresar a clase, los chavalos tienen que estar en clase, pero también insistir siempre en las condiciones en las que los niños y las niñas reciben sus clases. Claro. Es decir, estás hablando de mejores condiciones, pero de escuelas nuevecitas en todos los rincones del país, en las zonas más alejadas del país. Te encontrás escuelas muy lindas en el Caribe Norte, en el Caribe Sur, que las han estado construyendo en los departamentos del norte, del centro, de todos lados. Y eso te le da mucha dignidad a los maestros y a los chavalos de recibir sus clases pues en esas mejores condiciones, en mejores aulas, mejores servicios sanitarios, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo no vas a regresar al colegio? ¿Cómo no vas a regresar al colegio? Entonces es un todo lo que ha habido, ¿verdad?, para asegurar el regreso a clase de los muchachos. Por supuesto que en educación todos los días hay que hacer más, ¿verdad? Eso es el mundo. En educación todos los días hay que hacer más, hay que mejorar, hay que dar un salto ahora con las nuevas tecnologías y todo eso. Entonces no podemos quedarnos rezagados, pero sin duda alguna el salto que se ha dado es importantísimo. Claro, y los datos que hay acerca de los kioscos, las aulas tecnológicas, sí, ya han avanzado bastante. Yo creo que ya completaron la parte de la secundaria y están buscando cómo también completar la parte de la primaria, porque y es una realidad, los chavalos ya son máster en eso, agarran ese teléfono y la pandemia los ha obligado a eso, pues, con los niños que no, que recibieron sus clases en su casa y que tuvieron que estudiar así, que los obligó esta realidad. Entonces ya la pandemia te obligó a eso, entonces debes de estar claro, y todo el mundo debe estar claro, y creo que lo están, que a eso hay que apuntar también, y necesitas hacerlo. Tener ya energía eléctrica en las comunidades, ya el chavalo no va a padecer, ¿verdad?, porque eso es de lo más desigual, pues los chavalos en el campo no tienen energía, entonces tienen una ventaja los de la ciudad, que puedes acceder a todo este tipo de tecnología. Ahora los chavalos, ¿cuántas comunidades no tienen energía? Eso cambia totalmente, ¿verdad?, la situación, pero lo que hay que hacer es estudiar. Sí, hasta ahora que mencionaba la energía y las posibilidades de estudiar mejor en casa, también está la posibilidad de que atendas las teleclases, ¿verdad?, que sí, es un esfuerzo aparte que se hace del canal estatal, de tal manera que también ellos tendrían acceso a esa adicional, sí, ese refuerzo adicional, ¿no? Que yo sigo insistiendo que las teleclases, ¿verdad?, y no estoy hablando por los docentes, estoy hablando porque creo que se puede hacer mejor las cosas, ¿verdad?, quitar la cartulina y poner el canal a disposición de las teleclases, pues utilizando toda la tecnología, las tiene, pero hay que hacerlo, pues, porque yo me he puesto a ver las teleclases y entonces de repente ves a un profesor escribiendo una cartulina con una letrita de este tamaño, no hay chavalo que le ponga atención. Pero seamos realistas. Pero también he visto otras clases que ya las tienen sí, hay que hacer con mayor tecnología, ¿no?, que ya están presentando media pantalla. Claro, pero hay que avanzar para que pueda, para facilitarle a los chavalos, para facilitarle a las maestras y poner a disposición de esta vía la tecnología que tenés en un canal. O sea, que se tiene. Seguramente están trabajando en eso. Ojalá. Estoy seguro, sí. Adolfo, ¿crees que ha resuelto el problema ya? ¿Se haya resuelto? Parece que sí. Hombre, bien. Ay, ahora bienvenido. Sí. Gracias. Sí, hay muchas cosas que reconocer y exaltar en el inicio de este nuevo año escolar. Grandes avances como la educación rural. La nueva ministra Lilian Herrera firmó en estos días una exhortación, una resolución interna en el Ministerio de Educación para comenzar a reforzar la enseñanza de la equidad de género.
lo cual va a ser muy importante en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, un avance importantísimo. Y mirábamos ayer imágenes de todo el país, de jóvenes yendo a las escuelas con enorme entusiasmo, enorme alegría, satisfacción de los padres de familia, e incluso el de la niña de las islas de Granada, las isletas de Granada, a bordo de una lancha, salió bien tempranito, ella sola, para llegar hasta su colegio, estaba muy entusiasmada, y así a lo largo y ancho de Nicaragua, porque hoy por hoy sí hay oportunidades para estudiar, no solamente la educación primaria, secundaria, universitaria, también la universidad en línea, la universidad en el campo, el Instituto Tecnológico Nacional, que está rompiendo récord con estudiantes y nuevos centros tecnológicos. En fin, hoy por hoy sí hay oportunidades para erradicar el analfabetismo, para aprender, emprender, estudiar, progresar, y tenemos que aprovechar, los padres de familia, todas estas oportunidades que se están dando. Este es un programa genuino, no existe en América Latina otro programa educativo como el de Nicaragua, en el sentido de la merienda escolar, el acompañamiento con las mochilas, y ahora un paso importantísimo que es el fin del empirismo que se ha propuesto el Ministerio de Educación. Claro, Eliezer. Sí, Alberto, mira, esas son las condiciones y facilidades que el gobierno ha venido dando, lógicamente, en estos 15 años de gobierno, valga la redundancia, ¿verdad? Y lógicamente, cuando vos ves a ese más de 1.700.000 estudiantes que de primaria y secundaria que ingresan a sus aulas de clase, aulas ahora dotadas con pupitres, con tecnología de punta, con facilidades, con utensilios didácticos y todas esas cosas, vos ves lógicamente que el gobierno está trabajando a favor de lo que realmente te puede sacar adelante, que la única manera que vos salgas adelante en esta vida, en este mundo tan cambiante, tan golpeado por un cambio climático, por una pandemia, por una guerra, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, qué sé yo, la única manera es a través de la educación, aquí no existe otra. Y obviamente el gobierno ha puesto los puntos en la I, más bien el punto de la I es en esta situación que estamos viviendo actualmente. En gobiernos pasados, es feo estarlo recalcando y estarlo diciendo, pero en gobiernos pasados aquí solamente las élites de poder eran las que tenían esos beneficios. Aquí los pobres de Nicaragua no tenían esas oportunidades. Las clases, las aulas de clase, los pupitres, eran solamente un sueño, pero gracias a Dios al gobierno, como lo decía la vicepresidenta, la alegría, la risa y lo contento de los niños de ir a clase es algo que viene a recalcar y a ponerle punto en letras mayúsculas y sombreado lo que es este avance que hemos tenido en el campo educacional aquí en Nicaragua. Así es, porque yo creo que la probabilidad de que la gente vaya a clases es mayor ahora. Y voy a referirme a dos temas. Voy a recordar dos anécdotas que me contaba. Una me la contaba el profesor de Castilla, ¿te recordás? Miguel de Castilla. Y recuerdo que cuando la entrevisté en el año 2007, luego de que el presidente Ortega había de nuevo dicho que la educación era gratuita, rescatando lo que dice la Constitución, ¿no? Así es. Decía de Castilla, que en paz descanse, que se había encontrado una señora en la matrícula, no sé en cuál centro educativo, y que le fue a felicitar, le felicito, le dijo, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo que matricular solo a uno de mis hijos, porque antes la gente escogía, pues vamos a educar. Normalmente, ¿no? Al varón. Al varón, no, o tal vez al más inteligente, si era la mujer. No, normalmente al varón, no lo estoy diciendo. Tenés razón, y eso es de antaño. Es decir, los varones a la escuela, las mujeres se encargan de trabajar en la casa para que los chavalos estos triunfen, y después en la universidad igual seguían trabajando. Son realidades que no se pueden negar. Sí, son realidades, tenés razón, Tirsa. Es un asunto que así era ya hace muchos años. Sí. ¿Verdad? Pero que ya viene cambiando, viste, por lo que te voy a decir. Entonces la señora le decía, gracias a Dios, ahora que no me van a cobrar, dice, entonces me puedo traer a mis 3 chavalos, pues. ¿Verdad? Antes solo traía uno, ahora puedo traer a mis 3 chavalos. Y no solo aquí, sino porque la educación siempre ha sido a veces un privilegio o una situación de exclusión. Habían otros que tenían los mismos uniformes para los chavalos y unos iban en la mañana y otros en la tarde para usar los uniformes, ¿ves?
Y no solo aquí, he escuchado gente que también nacía en otros lados, en otros países que tienen más recursos. De tal manera, pues, que yo creo que ahí ha habido, parecen cosas tontas, pero no, es un asunto que te dice, aquí se puede, ¿no? Y puedes venir. Y además, hablando de un uniforme que es importante, pero que no es fundamental, también se decidió, me recuerdo, que el que no tuviese uniforme igual no sería corrido de la escuela. Pero además, ¿verdad? Siempre hay, digamos, la mochila escolar que ya te ayuda un poco, pon los cuadernos y todo lo demás. Entonces, tal vez lo que tenías destinado a eso, compras la camisa, compras el pantalón, qué sé yo, pues es una cosa que. Me recuerdo que estaban también entrega de zapatos y todo lo demás. Es un asunto que contribuye, Tirsa. No es un asunto de hacer la obra necesitado, no, es un asunto de que funciona, ¿no? Es que un país sin comprometido, un ¿no? país sin educación, un país con una educación excluyente, clasista, es un país que es una desgracia, ¿verdad? Es un país con altos niveles de analfabetismo, un país atrasado, un país solo se educa en la élite. Y eso es una violación a los derechos humanos de las personas, es decir, que no tengas acceso a la educación, que te saquen de la escuela porque no pagaste los 10 pesos, porque no pagaste el boletín, que te humillen y te dicen, que te digan no podés hacer el examen porque no has pagado, y te lo dicen delante de otros 30, 40, 60, 30 60, lujo, 60. 80 cipotes y todo. Es decir, eso es una barbaridad, o que te desmayes en la clase y que todo el mundo se dé cuenta que te desmayaste porque no comiste. Sí. Porque no comiste. Y no estamos hablando ficción ni cuentos de camino, son realidades. Porque ocurría, o que los chavalos, por ejemplo, en el campo no tuvieran derecho a educarse porque simple y sencillamente no hay escuela, no hay interés, o sea, no hay suficientes profesores. O sea, eso es lo que teníamos. Es decir, y la educación es un derecho y así hay que verlo, y es obligación de los gobiernos cumplir con ese derecho constitucional. Pero bueno, aquí bueno, es una obligación de los gobiernos, pero no lo hicieron. Recordar que privatizaron y todo lo demás. Sí, yo clarísima de eso. Venimos de una historia terrible, ¿no? Clarísimo es todo eso, no lo estuviera diciendo. Es decir, y solo desde el sandinismo es que se ha reivindicado realmente ese derecho a la educación. Lo primero que hizo la revolución fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, o sea, gigantesca, espectacular, todo lo que significó, y el reconocimiento mundial a eso. Siempre hago referencia a qué más hubiéramos hecho si no nos imponen los Estados Unidos la guerra, ¿verdad? Pero bueno, y ya sabemos lo que pasó, las grandes limitaciones y todo eso, pero en el 2007 lo que se recibió en este país es una porquería de educación, esa es la verdad, privatizada bajo la supuesta autonomía, o la famosa autonomía escolar, que no fue una barbarie la que se cometió con la educación, porquería de colegio, maestros trabajando en condiciones precarias, y ha habido un esfuerzo gigantesco porque cambien la situación de las condiciones de infraestructura de los colegios, pero también abrir ese abanico de opciones, que eso es muy importante. Es decir, el chavalo que se educa los sábados, porque no puede todos los días por distintas razones, ¿no? Pero bueno, entonces tiene la opción del sábado, la secundaria a distancia, ahora la universidad en línea, es decir, la educación técnica es importantísima. Todo ese abanico de opciones que tenés en materia de educación te hace un país mejor. O sea, un país no puede avanzar si no tenés una buena educación, pero una buena educación, una educación de calidad, una buena infraestructura, mejores docentes. Es decir, si no tenés eso, ¿de qué desarrollo estás hablando? Yo estoy claro, sí. O sea, no puedes hablar de que vas a dar un salto de calidad y que este país tiene que desarrollarse. Ningún país se desarrolla si no tiene una buena educación. Si no tiene a la gente estudiando. Y eso nos lleva también al concepto, o a la parte conceptual de las élites. Entonces claro, decían las élites, ¿para qué lo vamos a educar si el país necesita ilustradores, necesita carpinteros, necesita disminuyendo también los otros oficios, ¿verdad?
El tema también de la universidad, entonces decía, pero ¿para qué quieren? Yo escuché a alguien decir, La universidad no es para todo el mundo. ¿para qué decía la universidad si después van a ser taxistas? Oíme, Sí. es una cosa tan perversa. Y lo escuché en medios de comunicación y yo decía, pero bueno, ¿dónde contrata usted a todos los que están aquí? ¿Ustedes dónde contratan a los periodistas? Todos salían del 6% y generalmente de las universidades públicas, ¿verdad? Y no de élites. Pero bueno, son situaciones conceptuales que no se pueden cambiar, que tienen que ver también con ese sentimiento profundo que tienen algunas clases privilegiadas de la exclusión y de educar solamente para el servicio, ¿no? Con que firmara, no firmara, sino que supieras poner tu nombre, así, una cosa ahí, 3 letritas, las que aprendiste, eso era ya suficiente a la calle. O sea, eso era lo que tenía. Sí. O que pusiera, o sea, La qué huella digital, felicidad, poner tu huella digital, eso es lo más perverso del mundo. O lo que dijo el troglodita aquel, ¿verdad? De Humberto Belli, que es suficiente con el 6º grado. Sí. ¿Verdad? Pero el 6º grado no para los de su clase, 6º grado para el resto, para ellos con el derecho de Sí, formarse. porque podría haber dado el ejemplo de decir que sus hijos se quedaban en el 6º grado, ¿no? Hubiera sido algo consecuente. ¿Cómo se te ocurre? No, te pregunto, no hubiera sido consecuente. Pues. Por eso es que digo, es una educación excluyente, clasista. Claro. Excluyente y No, clasista. yo solo lo recuerdo también por la gran hoguera que hizo, óyeme, habiendo sido marxista, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Hizo una gran hoguera con libros que no le caían bien, pues, no quería Marx, no quería el otro, todo lo que le parecía inadecuado para la lectura de la gente, qué tontería. No. Óyeme, y todavía hablan del derecho de la gente o sea, los derechos de la gente, la gente tiene derecho a leer lo que quiera, y entonces este tipo hace una hoguera, o sea, es que fue histórico eso. Torquemada le decían, ¿verdad? Sí, fíjate que hay gente que ¿verdad? Que no se dio cuenta, no lo vivió, no, por supuesto. Pero es increíble, eso pasó. Hacer una hoguera. Sí. Se hizo una inmensa hoguera. ¿Verdad? Sí. Y también ocurrió en León, ¿verdad? En los predios creo que fue de la biblioteca, ahí de León. Y vos decís, ¿y qué es esto? ¿En manos de que es inconcebible. ¿En manos de qué troglodita cavernarios estamos? Sí, y después otra señora, su preocupación era que las chavalas no anduvieran con minifaldas. Sí, mandó a bajar claro. El ruedo. Pero yo creo que es envidia, Tirsa. No habrá sido. No. No, eso no es envidia, eso es el concepto que tenés, ¿verdad? De esa educación atrasada, fundamentalista. O sea, ya a estas alturas las cosas son distintas. Pero yo quiero insistir en que ahorita el país, creo, está en una mejor posición, ¿verdad? Porque tiene ese abanico de oportunidades para los chavalos, esas puertas abiertas en la educación para los chavalos y para los adultos también que quieren lograr una carrera universitaria o técnica o lo que sea. Es decir, tenés ese abanico de opciones, tenés mejor infraestructura, tenés maestros mejor capacitados, hay que hacer más. Claro. Muchísimo más, yo insisto en eso, pues sí. No podemos decir ya está todo hecho porque no es verdad. En educación, todos los días hay que mejorar y hay que dar el salto porque el mundo es ese. Y debemos de estar preparados para el mundo. Y eso es lo que le da la educación. Y hablando del comportamiento humano, esa persona de la que está hablando Tirsa era protegida del cardenal Miguel Obandi Bravo, que en paz descanse. Y le pidió a doña Violeta, según cuentan, que lo pusiera en ese puesto. Y después este tipo se fue a conspirar en contra del cardenal Obando para que se lo volaran. Pues se lo volaran de la iglesia, ¿no? Y que pusieran a un riquito en su lugar. Pero bueno, Adolfo, me imagino, siendo Adolfo, digamos, conocedor de estas historias, tal vez tiene algo que agregar. Bienvenido, Adolfo. Qué malo que eso. Estaba enriqueciéndome, escuchándolos a ustedes, y en efecto, eso que usted dice del señor que fue recomendado y después fue al Vaticano a pedir que quitaran al cardenal Obando como arzobispo de Managua, eso es totalmente cierto, está debidamente comprobado y documentado. Le faltó señalar que este retraso de la educación
o ese concepto retrógrado de la educación que las élites políticas y económicas no les interesaba sacar a millones de nicaragüenses de la pobreza y de la ignorancia. Recuérdese que hubo un presidente de Nicaragua, cuando los maestros estaban exigiendo mejores salarios, les dijo que buscaran qué hacer en el otro medio tiempo y que podían poner... Sí. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ese es el concepto que se tenía del maestro, del docente. Esa era la consideración que había para los maestros en aquella época, en aquel momento. Sí, concuerdo con Tirsa en que aquí ha habido saltos importantes en la educación de Nicaragua por una voluntad política determinada de este gobierno de sacar a millones de nicaragüenses de la pobreza y crear todas estas oportunidades de desarrollo y de educación, que es lo que en efecto nos va a ayudar mucho a salir de la pobreza, porque podemos tener infraestructura, hospitales, carreteras, pero la educación es lo que nos va a ayudar a preparar a los nicaragüenses para dar ese salto hacia adelante, preparar mejor mano de obra calificada, que eso les va a dar oportunidades de mejorar en el trabajo, los ingresos y mejorar al fin de cuentas la calidad de vida. Y que sigamos en este camino, reforzando este sistema educativo gratuito y exaltar que año con año la Asamblea Nacional, el gobierno a través del presupuesto general de la República ha ido asignando. Más de 300% ha crecido el presupuesto del Ministerio de Educación en estos últimos años. Bueno, vamos a irnos a una pausa que el reloj marca las 7:39 de la mañana. Regresaremos con Eliezer. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bienvenidos amigos televidentes de nuevo. Y Eliezer, bueno, cerremos el tema de la educación. Eliezer. Alberto, ¿sabes cuál es el problema para esta gente que le dieron la espalda a estos nicaragüenses? Nos dieron la espalda a nosotros los nicaragüenses en años pasados, en gobiernos pasados. De que este gobierno ha cubierto todos los sectores de esta... Toditos los sectores. Y principalmente el sector educacional. Porque fíjate bien, se ha cubierto lo que es la educación primaria, secundaria y estudios superiores como es la universidad. Más de 20.000 becas se entregaron este fin de semana y se están entregando en la actualidad en los diferentes departamentos a partir de este otro fin de semana que estamos empezando. Más de 20.000 becas, o sea, está cubriendo todos los sectores de primaria, secundaria, universitario y todo. O sea, tenés que sacar este país adelante. Debe hacerlo y la única manera es a través de este portafolio de oportunidades, de opciones que te da este gobierno, que nadie lo había hecho. Obviamente, si vos mantenés a un pueblo, a tu pueblo, sumido en la ignorancia, sumido en la falta de conocimiento, ni siquiera podés optar a un cargo público. Por eso es que ellos se turnaban, la presidencia, la élite de poder de esos entonces, los apellidos. Obviamente, si vos como nicaragüense, uno sabe que tenés derecho humano de reconocer o de reclamar tus derechos, obviamente nunca vas a correr también a un cargo público. Por eso entonces, por ese motivo, uno de los motivos que querían a este país sumido en la ignorancia, porque no salían candidatos presidenciales, no salían candidatos a diputados, simplemente ellos se turneaban estos poderes y eran los que estaban de turno, ¿verdad? Entonces, este es mi comentario. Gracias, Eliezer. Gracias, Eliezer. Bien, estábamos con el asunto de las vacunas que han llegado también, porque esa es yo creo que el mundo, conforme vaya superando esta cosa, toda la pandemia, podríamos tener mejores números todos, ¿no? Y se está hablando que la Omicron podría ser el principio del fin si no aparece otra. ¿Verdad? Si no aparece otra cepa, otra variante, ¿no? Yo a estas alturas no le apostas a nada. Todo lo pongo en duda. Sí. No, pero están diciendo pues que podría ser, porque esta Omicron pues no es tan letal, y entonces con catarrito, y podría ser entonces ya el asunto de la superación de la pandemia, y que entonces una vacunita cada año, como ocurre con la influenza, podríamos estarlo resolviendo. No sé. Ojalá. Aunque hay gente muriendo todavía, pues sí. También, ¿verdad? Hay gente muriendo, principalmente aquellos que no tienen ninguna vacuna, que ese es un clavo que tiene la humanidad también. De salud, de enfermedades crónicas y todo eso. A propósito, nuestras condolencias a la familia del comisionado
Cordero, Edwin, que falleció recientemente, ¿verdad? Un abrazo a su familia, ¿verdad? Fue jefe de la policía, Edwin Cordero, sí. Y tuvo un problema con el corazón y todo lo demás. Pero bueno, un gran abrazo a la familia, ¿verdad? Y que dé resignación el Señor. Está también el tema de la Xiomara Castro, de la señora presidenta de Honduras. Ahí también hubo una decisión, se le fueron 20, o 19 al final. 18. 18 fue. 20, pero... 20 estaba, pero uno regresó, no sé cómo es el asunto. Y algunos están regresando. ¿Están regresando? Algunos están regresando. Un empiezo mal, ¿no? Están empezando mal. Sí. Muy mal, una muy mala señal para la gente que te dio el voto esperanzado en acabar pues con ese sistema corrupto de una inseguridad tremenda, un sistema corrupto donde nadie se salva. Y entonces te da muy mala señal, porque la gente creyó en la propuesta, sí. En ella y confía en ella, ¿verdad? Confía en ella, en esa figura y de repente te encontrás con esta gente. Puedes decir, lo que pasa es que acordate que eso no es un solo partido, pues, sí, claro, es una mezcla, una mezcolanza de todo tipo de intereses, de los movimientos sociales que se fajaron después del golpe y aguantaron toda la represión y los asesinatos y todo eso, ¿verdad? Pero ahí se mantuvieron y bueno, eso más gente de partidos políticos y están ligados a intereses económicos, fundamentalmente. Por supuesto, ¿no? Intereses económicos e intereses bastante oscuros, ¿verdad? Claro, para decirlo de manera decente. Pero entonces inmediatamente se te van. Es que, hombre, ni siquiera esperaste que... No la disimulaste. No, si fue detrás. Ni siquiera esperaste que tomara posición y ya, tranquila, sino que inmediatamente, porque efectivamente, como vos lo decís, todo lo que se mueve, ¿verdad? Para mantener el poder por parte de la gente que lo ha tenido hasta el día de las elecciones y el triunfo de Xiomara Castro, ¿verdad? Y eso te da... Tiene fácil. Eso te da la medida de lo que ella va a enfrentar y de lo que hay en ese país. Y me pareció, te digo, vergonzoso, muy vergonzoso. Y también te da la medida del tipo políticos que hay en América Latina, es decir, los manda a llamar el embajador yanqui y los regaña. Y además ellos lo anuncian, los dos, lo anuncian pues con gran orgullo, sí, claro. Como gran cosa. Nos mandó a llamar al embajador yanqui y vamos a ver qué es. Espérate. O sea, la decencia no existe y es bien complejo, es súper complejo. Me imagino que tiene muchas presiones, sobre todo desde los Estados Unidos, ¿verdad? De que no se te salga del redil, ¿verdad? La presión de los militares, que tampoco son buena cosa, claro. La presión del poder económico, que ya golpeó la mesa la organización esta, el COEP creo que se llama, también ya golpeó la mesa, qué es lo que les pasa, pónganse de acuerdo. Es decir, es una situación muy compleja la que tiene la señora Castro. Creo que su fortaleza va a ser, primero, lograr que los diputados que están con ella, que la han estado respaldando, pues se mantengan, aunque no son todos del mismo partido, pero bueno, creo que la gente, los representantes de los movimientos sociales creo que van a ser un factor clave, pero también la calle. Sí. La calle. O sea, sí, es decir, la movilización de la gente, las organizaciones sociales, que eso a fin de cuentas... Y se mueven, los hondureños se mueven, se pagan. A pesar de la represión que tenían y que estuvieron asesinando a varios líderes, se mueven. Sí. La calle es importante porque eso es tu respaldo también. Si te olvidas de la gente, si te olvidas de la calle, si te olvidas de tus organizaciones sociales, si te olvidas de la gente que es la que te empujó, no vas a hacer mucho. Y
y te digo, las presiones son brutales, las presiones son salvajes, pues, y esa señalita que dio, ¿verdad?, la embajada gringa, vengan, eso es que vergonzoso. A mí te digo, te da escalofrío de ver cómo se manejan las Debieron a cosas. conocer la delegación que va a ir a la toma el 27. Adolfo, adelante. Bueno, esto de Honduras está dejando muchas lecciones y está un panorama interesante, a pesar de la complejidad. Primero, no le correspondía a la señora Castro ir a ponerse al frente de una manifestación queriendo meterse a la Asamblea Nacional a imponer los diputados. Se supone que hay independencia de poderes y hay que guardar la distancia en ese sentido. Luego, los disidentes de su partido tienen hoy por hoy la mayoría de diputados, más de 80 propietarios, controlan la presidencia, vicepresidenta, tienen control de las cuentas presupuestarias y el resto de situación. Es cierto que la Embajada de los Estados Unidos, como se mete en todos los asuntos internos de los diversos países, los llamó al orden. También los obispos de la conferencia episcopal están pidiendo que dialoguen, pero eso ya debilita de entrada a este gobierno hondureño electo, porque le genera una crisis de entrada que tiene que resolver. Ahora, ¿quién la va a juramentar? ¿Cuál presidente del Congreso? Están buscando un juez de la Corte Suprema para que la juramente. Ella no quiere ser juramentada por lo que llama traidores. Es una situación compleja y esto una vez más demuestra que una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder real. Y ahí el poder real lo tiene la oligarquía hondureña en este momento. El Partido Nacional de Honduras, que ha gobernado varios años, 3 periodos, ese país tiene control en tiene influencia en todos los poderes del Estado y además ganó una porción importante, la segunda fuerza política en el Congreso. Así es que ahí se va a batallar muy duro para tratar de impulsar esos proyectos que la señora Castro había prometido y está por verse qué más va a pasar ahí. Sí, el Congreso es muy importante. O sea, el Congreso es muy importante, definitivamente. Hay muchas cosas que las que ella se ha planteado hacer tienen que pasar por el Congreso. Por eso es importante el control. O sea, y el control en el sentido de que tengas mayoría y que puedas hacer las alianzas que sean necesarias para que puedas gobernar. Ahora, lo que ella hizo, para mí es lo correcto. Para mí es lo correcto. A llegar con una alianza, esa alianza, 20 te pegan la puñalada, hacen se van con los que han mantenido el poder en ese país, ¿verdad? Que un desgobierno total, te quieren sacar de la jugada y lo que ella hace es lo correcto. Y alguien, sí, claro. Lo que ella hace es lo correcto, porque además la gente se lo reclama y se debe a la gente y sabe que si pierde el control de eso está recontrafrita y tiene que golpear la mesa. Es decir, no se va a quedar a la independencia de poder, al carajo, ¿verdad? Tengo que defender. No, además que había un acuerdo. Sí, claro. Había un acuerdo. Y estos rompen una reunión el acuerdo. Estos rompen el acuerdo. Estos rompen el acuerdo y se van con lo peor de lo peor. Claro, pero es que alguien llegó con unas bolsas de dinero, seguro. Por lo mínimo, ¿no? No sé. Pero el tema es que Adolfo decía que la Embajada Americana y la Conferencia Episcopal le llamaron al orden. Ninguno de los dos tiene que llamar el orden a nadie. Y cuando se mete en la embajada no gringa. tienen por qué llamar al orden a nadie. Cuando se mete en la embajada gringa y se mete en la iglesia, es lo peor que le puede pasar a un país. Sí, sí, es lo peor, sí. ¿Por qué tiene que meterse el gringo y decir, los llamo al orden? ¿Qué? Sí. Como que va a ir el nicaragüense allá, que salga Campbell a decir, los llamo al orden a ustedes. ¿Qué? Eso no puede ser. Sí. ¿Ah? O sea, eso para mí es inconcebible, pero el tema es que ella lo tiene difícil porque, bueno, hay traición y los traidores sobran, ya sabes. Pues. Sí. Además, quién sabe qué hay ahí, pues, pero ahí hubo algo, como decimos, ¿no? Porque se movieron rápido, óyeme, y se movieron rápido, porque habían tenido una reunión donde estuvieron todo, y después, en cuestión de no sé cuánto tiempo, rapidísimo, les hicieron cambiar de opinión. Y la tiene difícil no solo por lo que ha ocurrido ahí
en el Congreso la tiene difícil porque tenemos unas Fuerzas Armadas que son un poder real. Sí, la policía dijo que estaba con ella porque imagino que atendió la señal del gringo. Entonces dice, ahí viene la gringa. También, y la misma gente del ejército, pero eso es un poder real, claro, ¿verdad? No de ahorita, un poder real, acuérdate la historia que ha tenido Honduras. Entonces, es un panorama súper complejo el que tiene Xiomara Castro. Nos toca esperar, creo yo, nos toca esperar y a ver qué va a ocurrir, ¿verdad? Y si se logra, digamos, o sea, de todas maneras, siempre en los congresos, en las asambleas, siempre es el lugar para autonomacia, pues, para la negociación, ¿no? Y para lograr caminar un país. Ahora, ellos tienen un mandato del pueblo, tampoco es que son, que ahora ya me elegiste y yo hago lo que quiera, no. El mandato del pueblo era para tal cosa. No lo cumplen, como vos decís, la gente se lo reclamará, pues, ¿no? La gente tiene todo el derecho de reclamárselos, ¿no? Ahora, no esté en un lecho de rosas en ese país. No, claro. No esté en un país de violencia, el crimen organizado. El crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción de todos, ¿verdad? Tiene que manejar las cosas con mucho cuidado. Con mucho cuidado, sí. Pero yo insisto, hizo lo correcto. Al ponerse al frente, ¿no? Claro. Claro. Bueno, déjame ir a la pausa y le damos la oportunidad a Adolfo, ¿no? Vamos, pausa. Decinos, vamos cerrando el programa, después Elías en un minuto. Adelante. Bueno, cuando yo decía que lo llamaron al orden, dije también que era una intromisión en los asuntos internos de los hondureños. Pero todo esto denota que una crisis que se va a mantener ahí, pues los desplazados, los que perdieron el poder, evidentemente se aliaron con los disidentes para tratar de controlar el Congreso. Y esto, en efecto, le hace agua, pues, a esta administración, a este gobierno nuevo que va a gobernar Honduras. Y sí, hay que observar el devenir de los acontecimientos ahí, porque faltan muchas cosas por hacer, cómo van a hacer para impulsar una serie de leyes sin tener la mayoría en el Congreso, porque en este momento ese gobierno no tiene la mayoría y habrá que ver. Todo lo que ocurre en cualquier país centroamericano afecta al resto de la región y hay que estar observándolo permanentemente. No sé si es verdad. Claro, Eliezer. Eliezer. No está, hermano, no está. Pues, decías que tenía razón, Adolfo. No, cuando que afecta, ¿no? A toda la región, claro. Acuérdate, aunque a vos no te gusta que lo diga, pues somos una región chiquitita, sí, estamos claro vinculaditos, bastante vinculaditos, tenemos casi las mismas historias, y entonces lo que ocurra en cualquiera de nuestros países, pues tiene un impacto en la región. Eso es así, por eso es que no hay que preocuparse siempre, ¿no? Por lo que ocurre y estar muy pendientes y atentos. Bueno, pues ya sabes que la noticia fue que era entre golpes y todo lo demás, ¿verdad? La elección de la nueva junta directiva. Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que se imponga la razón, sobre todo, y cuando digo la razón es que esta gente entienda que fueron elegidos para tal misión. Porque si no hubiera sido así, votan por la continuidad, ¿no? Y hubiera dado, bueno, vamos a seguir con esta gente. Pero la gente dijo, quiere un cambio, pues, con esto, pues, son las élites las que están gobernando, estos no controlan nada, está el narcotráfico por abajo, esto está terrible, el crimen organizado, este país no. Oye, ahí la gente sale con miedo de sus casas. Sin gobernantes corruptos. Y la gente se va para Estados Unidos buscando ahí la vida, la pierde muchas veces, como muchos, pues otros, ¿no? Pero bien, te agradezco, Tirsa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Gracias, Eliezer, gracias a Adolfo también por haber estado en el programa. Y les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Ya está lista la gente, los hermanos y hermanas de la revista En Mi Día. Pásenla bien y cuídense.